Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín también quedó dividida en 4 sectores de ocupación: soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron 2 monedas, 2 ideales políticos y finalmente 2 Alemanias. En 1949, los 3 sectores occidentales, estadounidense, francés y británico, pasaron a llamarse República Federal Alemana, RFA, y el sector oriental soviético se convirtió en la República Democrática Alemana, RDA. La maltrecha economía soviética y la floreciente Berlín occidental hicieron que hasta el año 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania oriental para adentrarse en el capitalismo. Alrededor de la mitad de esa corriente migratoria estaba compuesta por gente joven de menos de 25 años, y esto suponía un gran problema para la dirección de la SED, Partido Socialista Unificado de Alemania. Alrededor de medio millón de personas pasaba cada día la frontera en ambas direcciones, y de esta manera podían comparar las condiciones de vida de ambos lados. Solamente en el año de 1960, alrededor de 200.000 personas se mudaron de forma definitiva al oeste. La RDA se encontraba al borde del colapso social y económico. La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de la población que sufría, especialmente de altos perfiles, y la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abierto solo 12. En las primeras horas de la mañana del 13 de agosto de 1961, en la frontera del sector soviético hacia Berlín Oeste, se erigieron barreras temporales y fueron arrancados los adoquines de las calles. En los días siguientes, obreros de la construcción de Berlín Este sustituyeron, bajo la estricta vigilancia de los guardias fronterizos de la RDA, los rollos de alambre de púas que se habían estirado en la frontera con Berlín Oeste por un muro construido con paneles de hormigón y piedras de grandes dimensiones. Las fachadas de las casas de algunas calles, como por ejemplo la Bernauer Straße, donde las aceras pertenecían al barrio de Wedding, Berlín Occidental, y las casas al barrio de Mitte, Berlín Oriental, fueron incluidas en las instalaciones fronterizas. Muy rápidamente, el gobierno de la RDA hizo tapiar las entradas frontales y las ventanas de los pisos bajos de las casas, de manera que sus habitantes solamente podían acceder a las mismas por parte del patio, ubicado en Berlín Oriental. En el periodo siguiente, las instalaciones fronterizas se siguieron ampliando y reconstruyendo, y el sistema de control fronterizo fue perfeccionado. El muro que transcurría por el centro de la ciudad y que separaba Berlín Oriental de Berlín Occidental tenía una longitud de 43.1 kilómetros. Las instalaciones fronterizas que separaban Berlín Occidental del resto de la RDA tenían 111,9 kilómetros de longitud. Debido a que se produjeron miles de intentos de escape de la prisión que llegó a representar la RDA, algunos con éxito, se decidió aumentar la seguridad del muro de forma que resultara realmente imposible escapar. Se creó la famosa Franja de la Muerte, que estaba formada por una serie de obstáculos de seguridad tales como paredes con alambrada que activaban una alarma en las torres de control, obstáculos que impedían el paso de vehículos, alfombras con púas de acero de 14 centímetros, torres de vigilancia, efectivos militares acompañados de perros, soldados que patrullaban en vehículos, armas automáticas instaladas en las alambradas, fuerte iluminación. Entre 1961 y 1988, más de 100.000 ciudadanos de la RDA intentaron huir a través de la frontera interalemana o el muro de Berlín. Más de 600 personas fueron abatidas a tiros por soldados fronterizos de la RDA o murieron de otra forma al intentar huir. Tan solo en el muro de Berlín hubo por lo menos 140 muertos entre 1961 y 1989, la última de ellas el 5 de febrero de 1989. De hecho, la primera persona que murió tratando de cruzar el muro fue Günther Lifting. Fue abatido cuando procuraba regresar a Berlín Occidental, donde vivía y trabajaba. En el Museo del Muro de Checkpoint Charlie se narran las historias más curiosas de cómo la gente consiguió cruzar el muro. La caída del muro
tuvo su origen en la apertura de las fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989. El primero de esos países pertenecía al bloque occidental, mientras que Hungría era parte del bloque conocido como la Cortina de Hierro, países cuyos regímenes estaban bajo la influencia soviética. Ante esta apertura, cada vez más alemanes orientales viajaban a Hungría para, a través de esa ruta, pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Esto molestó al gobierno de la Alemania Oriental y empezó a poner restricciones. Entonces, miles de alemanes del este empezaron a manifestarse en varias ciudades de la RDA, exigiendo la libre circulación en la frontera. Las protestas obligaron al gobierno a anunciar que el paso hacia el oeste estaba permitido. Era el 9 de noviembre de 1989. Sin embargo, el hecho desencadenante fue la confusión de un portavoz del gobierno en una conferencia de prensa en la que, con el afán de calmar los ánimos de la población, daba a conocer la nueva norma que permitía salir del país sin requisitos previos. El miembro del Politburo de la RDA, Günther Schabowski, explicaba los pormenores de la disposición gubernamental cuando el periodista Ricardo Herrmann de la agencia de noticias ANSA le preguntó cuándo entraba en vigor la medida. Schabowski, quizá un poco nervioso, buscó entre sus papeles y, al no encontrar nada escrito, respondió: de inmediato. Esa misma noche, miles de personas se agolparon en los puntos de control para cruzar a Berlín Occidental. Una confundida guardia fronteriza que no tenía órdenes precisas de cómo actuar dejó pasar a los primeros berlineses del este, quienes fueron recibidos al otro lado entre abrazos y gestos efusivos de bienvenida por una multitud de alemanes occidentales que habían llegado al lugar enterados de la noticia. La euforia se prolongó durante los siguientes días. La madrugada del 10 de noviembre, varios miles de alemanes de ambas partes arremetieron contra el muro con picos, cinceles y martillos, e encaramados sobre la valla de concreto o apostados en sus bases empezaron a abrir las grietas de su caída física definitiva. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y alentaron revoluciones en países del eje socialista en Europa, que luego se desvincularon de la influencia soviética. Casi un año después, el 3 de octubre de 1990, Alemania concretó su reunificación con la fusión de la RDA y RFA en un solo estado.